Yo estoy aquí por una situación muy similar a la de mi predecesora, más que de las compañeras de Navarra. Mi situación, yo trabajo en una ambulancia donde no hay médico, ¿vale? O por lo menos no hay un médico físico. Es el caso del equipo móvil de cuidados avanzados. Yo trabajo en Málaga, en la ciudad, en la capital. Lo primero que quería hacer es una pequeña distinción entre lo que es una urgencia y lo que es una emergencia. La urgencia, ahora mismo, según la Organización Mundial de la Salud, es lo que se ha definido como cualquier problema de salud que una persona considera o le genera conciencia de una necesidad inminente de atención. O sea, que cualquier cosa que una persona considere que es una urgencia, lo es. ¿Vale? Se necesita atención. Mientras que la emergencia es solamente aquellos casos en los que la ausencia de una asistencia en breves minutos podría conducir a la muerte. ¿Vale? Hay que diferenciar un caso del otro. En Andalucía hay varios recursos de enfermeros para la atención extrahospitalaria. En un caso tenemos las urgencias, que es mi caso, donde, como veis en el mapa, actualmente se empezó en Málaga, pero a partir de 2012 se ha extendido a otras provincias, con la excepción actualmente de la provincia de Cádiz, no sin algunas reticencias. ¿Vale? Igual que hemos estado comentando esta mañana, cuando estaba la presentación del doctor que hizo la conferencia inaugural, que nos hablaba desde Andorra, él nos dijo que había algunos compañeros que tenían algunas reticencias hacia la enfermera práctica avanzada porque pensaban que usurpaba sus funciones. Este modelo en Málaga lleva implantado prácticamente desde la reforma sanitaria. Siempre ha habido una enfermera que ha estado trabajando en una ambulancia, en principio para hacer avisos domiciliarios, pero que a partir de 2004 aproximadamente comenzó también, impulsado por la actual directora de la unidad, a valorar pacientes. Entonces, el modelo, el centro coordinador, los médicos que están allí están acostumbrados a tener este recurso. Entonces, conforme van entrando nuevos médicos, asumen que ahí hay un recurso y aunque empiezan con cierta reticencia, sin saber muy bien qué es lo que puede resolver esta enfermera, al final, por imitación, se adaptan a esa nueva situación, pero en ningún momento dudan de ese recurso. Sin embargo, en otras ciudades, en otras provincias, sí que ha habido resistencias por parte de esos médicos de la coordinación, donde se le ha implantado de nuevo e incluso llegaron a cerrar ese recurso y abrirlo un tiempo después porque no se le derivaba ningún tipo de avisos. Esto es para las urgencias. Para las emergencias tenemos el equipo de coordinación avanzada, del cual mi compañero, que está sentado, mi compañero de mesa, concretamente el moderador, es el que trabaja en este servicio. Este servicio solamente hay uno en Sevilla, y bueno, 2 personas en Sevilla y 3 en Málaga, 3 ambulancias en Málaga. Intentando andar un poquito la bibliografía para diferenciar la casuística que hay entre la atención que prestamos en las urgencias de la que hay en las emergencias, concretamente yo tutoricé como profesor de universidad un trabajo fin de grado para ver qué casuística era la que atendía la enfermedad de práctica avanzada en emergencias sanitarias, precisamente buscando en diferentes bases de datos, tanto en español como en inglés, pero no en el mundo anglosajón porque allí hay paramédicos. Aquí en España nos sorprenderá si digo que no encontramos ningún artículo original sobre su experiencia, la experiencia que tenía. Pero claro, a mí sí me constaba de que sé que había equipos de soporte vital avanzado, enfermeros. Y fíjate por dónde tuve que acudir a las redes sociales y fue entrar en el Twitter y aquello fue una aparición, ¿vale? Había equipos de soporte vital avanzado enfermeros prácticamente en todas las comunidades autónomas. La última que he puesto ahí en el centro de Aragón
son rescates realizados por el equipo de soporte vital avanzado enfermero en helicóptero de montaña, en Huesca. Y justo, casualmente, encontré esta diapositiva. No era un estudio de casuística, pero sí decía al menos cuáles eran los motivos de atención. Afortunadamente, bueno, como mi compañero de mesa se dedica a esto, digo, ¿no tenéis ningún dato? Y él me ha facilitado para esta presentación una diapositiva que ya presentado en otro congreso, donde hay un desglose un poquito grosso, ¿vale?, sobre los distintos procesos que ellos atienden. Hipoglucemia, dolores torácicos, síncopes, traumas leves, ictus, pero ahí hay un apartado de genéricos que hay que desglosar un poquito. Esto se ha quedado un poquito escueto, pero bueno, todo se andará, todo se andará. Soporte vital avanzado enfermero, esto procede de un Real Decreto donde describe cuál es el equipamiento sanitario y la dotación de personal de vehículos de transporte. Concretamente, esto se ubica en la ambulancia de clase C, donde requiere al menos un técnico con titulación y un enfermero. En las redes sociales también hay un enfermero abogado que se dedica a luchar por todo este tipo de causas y a ofrecer, bueno, pues soporte legal, digamos, a todas las enfermeras que tienen dudas al respecto. Y fijaros lo que dice. Dice, es más fácil que una enfermera de la consulta de dermatología incurra en una responsabilidad penal que una enfermera que se vaya a un soporte vital avanzado. Enfermero. Y eso es porque el riesgo vital le habilita en todas las actuaciones necesarias para preservar la vida y la integridad física. Entonces te hace un hilo, y al final lo que acaba diciendo es que el derecho penal lo que trata es, no vive obsesionado en condenar a las enfermeras, sino... En cualquier caso, nosotros vamos a avanzar dentro, yo quiero contar lo que es nuestra experiencia en las urgencias. Ya os he comentado, nosotros partíamos con este coche que en principio se dedicaba a hacer avisos domiciliarios programados, curas inyectables programadas durante el fin de semana, incluso durante la semana, pero a partir de 2005, la directora, médico, es muy favorable a la labor y a la autonomía del rol de la enfermera, y empezó a impulsar que las enfermeras comenzaran a valorar. Digamos, con este coche, con la medicación, la ambulancia, y a partir de 2011 fue cuando realmente se le puso la denominación de equipo móvil de cuidados avanzados. De 2005 a 2011 aproximadamente lo que se hacía era, bueno, ¿vale?, cuidados de sonda, aspiración de secreciones, inyectables programados, curas, sondaje gástrico y algunos controles constantes habitualmente para la hipertensión. Como llevaba algo de medicación para las crisis hipertensivas, bueno, pues se podían resolver. Pero como veis, prácticamente se ceñían a técnicas, ¿no?, a procedimientos. Está un poco la casuística, el número de avisos anuales que se hacían del año 2009 a 2011. Ahí apareció el EMCA, aunque todavía la aparición de esto estamos trabajando y vamos a implantarlo. Pero la casuística ahí no había tenido ningún tipo de cambio. Habitualmente se hacía entre 4.000 y 4.500 avisos anuales. Este fue el documento del equipo móvil de cuidados avanzados y a partir de 2011 empezó a darse una formación a las enfermeras de cómo tratar unos protocolos, formación con protocolos. Aunque si bien es cierto que estos protocolos pues no eran de gran ayuda. Porque aquí, por ejemplo, un trauma leve, lo más que te permitía, un síndrome catarral, lo más que te permitía como analgesia era un paracetamol de 500 o un ibuprofeno de 400. Claro, cuando una persona está con dolor y llama a la ambulancia para que vaya a su casa a atenderla por un tema de dolor, habitualmente no es con un dolor como para que se quite con un paracetamol de 500.
Entonces, esto luego efectos prácticos, además de que estos protocolos me consta por algunos compañeros médicos que trabajan en el centro coordinador, a ellos no se les ha informado o formado al respecto de esto. Habitualmente nosotros siempre que vamos a poner una medicación siempre tenemos que consultar al médico que hay en el centro coordinador. En cualquier caso, sí que le dimos una vuelta. Nosotros antes teníamos el informe de asistencia urgente, que era el mismo que utilizaba el médico, pero a partir de la experiencia que teníamos de registros previos que había publicados en Internet, estudios de casuística sobre qué es lo que ve la enfermera en los domicilios, la enfermera de urgencias, a partir de los criterios de calidad de la Agencia de Calidad de Asistencia Sanitaria de aquí de Andalucía, elaboramos un protocolo, un registro. Y este sí comenzó a cambiar la práctica clínica, aunque también digo que esto primero que apareció fue denominarlo como la sábana santa. ¿Vale? Porque esto es un papel a doble página con un montón de indicadores, ¿vale? Tanto incluyendo las taxonomías, las NANDAS, la medicación, las NIC, ¿vale? Y sobre todo un espacio central para poder relatar cuál es el problema desde el mismo discurso del paciente. Porque entendíamos que había habido intentos de registros previos que era todo a base de cruces. Y a base de la cruz no llega uno a enterarse de qué es lo que le pasa al paciente. Entonces, ese espacio central es muy importante para describir qué es lo que le pasa dentro del contexto. Fijaros aquí, sí cambió. La enfermera requería más tiempo para valorar a los pacientes y para dejar registrado lo que estaba sucediendo y lo que se hacía con el paciente. Sin embargo, a partir de 2014, se cambió de vehículo. Nosotros antes no podíamos trasladar pacientes, aunque sí utilizábamos una ambulancia de traslado que podía venir de apoyo, entonces le llevamos al paciente. El otro nos daba bastante versatilidad, porque un coche pequeño que se mueve muy rápido por la ciudad, por calles estrechas y tal. El otro es un vehículo más lento, pero nos permite trasladar pacientes sin necesidad de esperar a que una ambulancia de traslado venga al domicilio. Al mismo tiempo también en 2017 ya cambió y se incluyó otra vez, el registro desapareció y apareció la tablet. Esta tablet, aunque aparentemente debería tener ventajas por estar informatizado, quedar todo registrado en la historia clínica, que sea consultable desde cualquier punto del sistema sanitario, esta tablet viene procedente del 061. Fueron ellos los que trabajaron en ajustarla a sus necesidades. Pero ya hemos dicho nosotros, tenemos unas necesidades que son completamente diferentes a las que tiene el servicio de emergencia sanitaria. Además de que a la hora de escribir, a base de puntear, no es una cosa fácil, no es intuitivo. Más allá de que luego también tiene sus problemas de sensibilidad, entonces tiene que darle golpecitos. Entonces ya que al final acaba dando otra vez con las crucecitas, pim, 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 porque escribir es muy complicado. Aquí, desde mi punto de vista, se perdió mucha calidad de la información del paciente con la introducción de esta tablet. Subió, pim, 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 volvemos con las crucecitas y además también aumentó la diversidad de pacientes, porque ahora sí podía enviarnos a un paciente, por ejemplo, con una fractura de cadera, que podemos cogerlo y llevarlo al hospital. ¿Vale? Entonces aumenta un poco lo que es la diversidad del paciente. Yo aquí te voy a contar un poco la experiencia de los pacientes desde el año 2012 a 2016. Sí, 2016, 2017 metieron la tablet y además tenemos problemas para acceder a nuestros propios pacientes. En cualquier caso, tenemos 2.250 pacientes, que es una cifra considerable, donde según la prioridad 1 es riesgo vital, nosotros prácticamente no hacemos ninguno, a no ser que el resto de ambulancias con equipos medicalizados, incluso el ECA está ocupado, entonces iríamos nosotros, pero normalmente nosotros hacemos aviso de prioridad 3, un 25% prioridad 4 y otro
25% en prioridad 2. Nosotros hacemos principalmente 3 tipos de avisos. Cuando son curas o sondas, es como escuchan eso del centro coordinador y directamente ya te manda a ti, ¿no? Entonces se supone que tú lo valoras y tú lo resuelves, ¿no? Un 30% de los avisos. Luego tenemos otro que es el ve y le pinchas. Que claro, eso luego se traduce en ve, valora, confirma la sospecha diagnóstica que ha dado el médico coordinador y valora si también es pertinente ponerle esa medicación que ha dicho que le pongas. En un 50% de los casos. Y luego tenemos otro 21% de no sé exactamente qué es lo que pasa, ve y valóralo y ahora me llamas y ya vemos lo que hacemos. Bueno, ¿cuál es la casuística que nos encontramos? Bueno, la casuística que nos encontramos es que estos 6 casos, esos 6 tipos de casuística suponen el 50% de los casos. Habitualmente, ¿no? Nuestra casuística estrella es la lumbociática o el dolor dorsolumbar. Luego también tenemos muchos vértigos, problemas de sonda, hipertensiones arteriales, heridas. Y también fijaros que como segundo problema son problemas sociales. Entonces esto supone el 50% de los avisos, entre 6. Si subimos a 13 avisos, ya esto nos está suponiendo el 80% de los casos. Por supuesto también, siempre vas a ver un paciente que se marea un poco, le tomas el pulso y ves que tiene 30. Uy, esto parece que no es un vértigo. Mejor no le ponemos el Dogmatil. Entonces, siempre hay que valorar al paciente, incluso aunque sea para una lumbalgia. Va para una lumbalgia, le tomas la tensión y dice, ponle un diclofenaco y medio de diazepam, por ejemplo. Y ahora cuando llegas allí, le tomas la tensión, está en 18 o en 20. Y ahora le voy a poner un antiinflamatorio. Todo eso son ejemplos muy escuetos, ¿vale? La realidad es un poquito más compleja, pero son aspectos que os da a entender que detrás de cada paciente hay un problema, ¿no? Que hay que tomar. Fijaros que la casuística que hemos atendido no es muy diferente a este estudio que se hizo en Cataluña en 2011, que se hacía en la consulta de atención primaria, donde ellos atendían pacientes directamente, como consulta finalista. Heridas, infecciones de tracto urinario, diarrea, dolores lumbares, ¿vale? Hipertensión arterial, heridas, quemaduras, ansiedad. No son diferentes, solo que nosotros vamos a población habitualmente que no puede desplazarse, que está en el domicilio porque está en una situación más grave. ¿Qué medicación es la que utilizamos? Bueno, aquí nuestro producto estrella, como veis, es el diazepam. ¿Vale? Esto vale casi para todo. El 60% de todos los pacientes a los que vamos necesitan medicación. Y de estos 5 productos, de estos 5 medicamentos, cada uno de ellos se da entre el 10 y el 20% de los pacientes que vamos a atender. Por ejemplo, teníamos muchas lumbociáticas, por ejemplo, siempre es un antiinflamatorio o un metamizol con medio diazepam, ¿no? O muchos vértigos, entonces tenemos ahí la metoclopramida con el sulpiride. Y aparte de esta medicación, hay algunos que requiere derivación, bien para que venga un equipo, porque estamos con un paciente, este mareo es una bradicardia, o directamente que no se puede resolver en domicilio y se lleva al hospital. Bueno, como veis, medicación, ¿no? Hay otros países donde las enfermeras ya están dando, donde ven cierta patología, ¿verdad? En urgencias, incluso está más grave que la nuestra, que además de emergencias, pero también dan analgesias, antibióticos, antiméticos, aerosoles. Pero fijaros en Inglaterra, esto es un paramédico. Esto es la medicación que maneja un paramédico que tiene 3 años de estudios en la universidad, un grado de 3 años. Fijaros la relación de medicamentos con los que ellos manejan. Nosotros no podemos dar medicación directamente. Ahora sí, la medicación que se da, sin duda, depende de lo que nosotros valoramos. Sin ninguna duda. De ese 30%, de este 30% de pacientes de ve y resuelve, que se supone que es una herida, o una sonda, fijaros que un 30% de esos avisos requería medicación, o una derivación hospitalaria. De los que es
Ve a ver qué es lo que pasa allí, que no termino de valorar la situación. En un 70% requirió medicación. Y en el ve y le pinchas, con una medicación que ya te la han prescrito de antemano, hubo que modificarla hasta en un 40% de las ocasiones, porque la situación real no era la que parecía. ¿A qué atendía? Porque aparte de ese problema que te había dicho, además había otro, o que el problema era distinto, o que ese dolor que había es mucho más severo de la medicación que se ha mandado a enviar, de conciliación-medicación o simplemente porque el paciente no quiere. Si hicimos una comparativa con cuál es la casuística que nosotros vemos y cuál es la casuística que ve el equipo medicalizado. Y vimos que había mucha casuística que era idéntica a la que nosotros estábamos viendo. Estamos hablando que prácticamente había como unos 7.000 avisos que estaban siendo vistos por los médicos con la misma casuística que nosotros también resolvemos. Estamos hablando prácticamente de una ambulancia y media que podría ser vista solamente por enfermeros. Esto es de problemas leves, aunque también hay de patología moderada y grave. A mí sí me gustaría ver cuál es la casuística que atiende el equipo de coordinación avanzada, el equipo de emergencia, para ver cuánta de esta patología moderada y grave que ve el equipo medicalizado está también siendo vista por el equipo de coordinación avanzada, ¿no?, donde trabaja modelador. ¿Por sustituir médicos por enfermeras? Bueno, aquí en este caso no se sustituye, es que no se necesita el enfermero, porque los equipos con enfermeras ya están. Toda sustitución de médicos por enfermeras, ¿no?, ya hay muchas revisiones sistemáticas, ¿no?, en contexto de atención primaria, patología leve, que es la que nosotros estamos hablando. Pero nosotros, aparte de eso, nosotros damos un valor añadido a la perspectiva del médico, porque exploramos los patrones de adaptación y de seguimiento al paciente. Fijaros que hemos tratado de relacionar qué necesidades psicosociales tienen en función a la casuística que encontramos. Y vemos cómo el dolor, la hipertensión arterial o las hipoglucemias están relacionadas con el incumplimiento, con el manejo inefectivo del tratamiento. O que los problemas sociales o las obstrucciones y salidas de sondas tienen son realmente problemas con el manejo de los dispositivos sanitarios, tipo sondas, tipo hipertensión, ¿no?, con respuestas de afrontamiento inadecuada. ¿Qué lo está haciendo en Inglaterra? En Inglaterra estábamos hablando que estábamos con paramédicos, ¿no?, que hay un sistema de paramédicos. Fijaros que allí desde 2001 ya se está introduciendo que en vez de ser dos paramédicos, que sean un enfermero, un paramédico y una enfermera. Porque el paramédico atiende la urgencia, pero en este caso normalmente son urgencias que vienen de problemas crónicos que se reagudizan. Entonces necesitan añadirle un enfoque. Concluyendo, desde el servicio, desde la urgencia, desde equipos móviles de cuidado avanzado, vemos muchos problemas con muy pocos fármacos. El juicio clínico es fundamental, tanto para confirmar la sospecha diagnóstica como para el tratamiento. Tiene una alta capacidad de resolución, que llega al 92% de los pacientes se resuelven in situ. Por lo tanto, es muy eficiente y su enfoque enfermero identifica demandas evitables. ¿Qué es lo que se necesita? Pues esta casuística que estamos trabajando necesitaremos protocolizar cuál es la medicación, porque al final siempre se está dando la misma medicación. ¿Qué nos va a permitir esto? Ser mucho más eficiente y salvar el cuello de embudo en el que se vuelve cuando tú desde el domicilio tienes que llamar al centro coordinador y ahora tienes que esperar a que el médico de allí esté disponible para poder atenderte. Esto ya se ha regulado en las Fuerzas Armadas, ya se ha regulado la dispensación de medicamentos. ¿Por qué no se regula en otros contextos? Si comparamos desde el punto de vista clínico, las competencias de la enfermera del equipo móvil de cuidados avanzados con el que se está descrito en alguna revisión sobre las competencias en urgencia de la EPA, valoración del paciente, exploración clínica, alguna prueba diagnóstica que otra también. Proveer tratamiento de primera línea, que es lo que hacemos, aunque sea sin prescripción enfermera, aunque la prescripción sí depende de nosotros, y derivación, en este caso no a especialidades, pero sí a equipos medicalizados. Es importante publicar. Es importante publicar. Y aquí animo a mi compañero
hacer estudios de casuística para conocer cuál es la casuística de pacientes que atienden, al mismo tiempo que también animo a mi compañera de mesa con la insuficiencia cardíaca. ¿Qué es lo que hace y qué es lo que se consigue? En cualquier caso, ¿no? Esta diapositiva sobre qué es lo que requiere una enfermera de práctica avanzada, una enfermera titulada, con conocimiento experto, decisiones complejas, ya lo hemos visto. Aquí en este caso, tengo que decir que en muchas ocasiones lo único que han hecho han sido quitar al médico. ¿Vale? Hay un equipo móvil, hay equipos que son enfermeras que trabajan con el médico, que tienen experiencia, porque llevamos muchos años, y lo que hacen es dar respuesta, terminar. Pasan al equipo móvil de cuidados avanzados, ellos tienen ya la experiencia de resolver casos difíciles, tienen esa visión, lo único que son ellas las que lo realizan. Eso sí, tenemos el nombre, pero no tenemos el reconocimiento. Tenemos el nombre, tenemos la responsabilidad, pero no tenemos el reconocimiento. Eso no aparece en ninguna parte de la estructura orgánica del Servicio Andaluz de Salud. Una situación similar a la que ha comentado mi compañera de mesa. Unos pequeños problemas que podrían aparecer en la rotación, la alta rotación de personal. Si somos muchos enfermeros los que vamos rotando, mientras que sea gente que viene de otra ambulancia, todavía bien. Pero aún así, la estabilidad laboral va a servir de mucho. A veces si se meten pacientes, el hecho de que haya muchos enfermeros siempre puede dar lugar a que haya algún enfermero que se dedique todavía a la tarea. Y utilice el salpicadero para tener las jeringas y algo de medicación, le subo y bajo y pongo lo que me han dicho. Realmente aquí lo que estamos viendo es que no es la persona en sí la que puede desarrollar práctica avanzada, esté donde esté, sino el puesto que está ocupando, que te permita desarrollar esas prácticas avanzadas. ¿Vale? Se produce un fenómeno muy paradójico, que en Málaga todos los enfermeros quieren hacer guardias complementarias en el que mi equipo móvil de cuidados avanzados, sin embargo, en otros sitios huyen de esa responsabilidad. ¿Vale? Como puede ser en Sevilla algunos enfermeros, por supuesto, no todos. Y sin más, daros las gracias y disculparme si me he extendido demasiado.